Bien, estamos en esta mañana alegres de poder estar juntos, de poder compartir estas alabanzas que están en nuestros corazones para la adoración de nuestro Señor. Y ahora pues nos gozamos también con su palabra, que su palabra nos enseña su voluntad y a través de esa voluntad pues nosotros podemos crecer y podemos ser perfeccionados en Él. Como ustedes saben, hemos estado hablando acerca de la adoración. Hoy vamos a enfocarnos en la clave de la adoración exitosa. Todo creyente que sabe adorar a Dios de forma exitosa es una persona que disfruta de una plena intimidad con el Señor. Y cuando usted está cerca de Dios, Dios habla a su corazón y usted es una persona que no se siente solo, ni se siente sola. Es una persona que entiende cuáles son las cosas que Dios desea hacer en su vida, que Dios desea hacer en su medio, que Dios desea hacer en las vidas de las personas que están a su alrededor. Usted se convierte en un promotor del Evangelio, usted se convierte en un instrumento de Dios y a través de ese acto que usted realiza día tras día como instrumento de Dios, usted se siente con propósito, usted se siente realizado. Usted participa del poder del reino de Dios. Usted participa de la bendición de Dios sobre su vida. Usted experimenta literalmente que Dios está con usted, que Dios está acompañando su vida y que usted, como decíamos hace un momento, no está solo. El domingo pasado nosotros iniciamos con un pensamiento que es el mismo que debemos iniciar hoy y que debemos atesorar en nuestras vidas. Saber escuchar es un buen remedio para los problemas del alma. Y cuando usted presta atención a la palabra de Dios lo prepara para toda buena obra. Cada uno de nosotros tenemos necesidades distintas. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo acomoda ese mensaje para que cada uno de nosotros seamos bendecidos en este día. Aunque sea un solo mensaje que está siendo predicado, el Espíritu Santo lo toma y lo lleva a su corazón con el propósito que Dios lo ha enviado de forma individual para cada uno de nosotros. Pero eso solamente es posible si nosotros disponemos el corazón y estamos atentos a lo que el Señor tiene para decirnos. Por eso cada uno debe tener su Biblia, por eso cada uno debe estar atento, porque este es un breve momento que lo dedicamos para la reflexión, para el crecimiento y para la instrucción que Dios puede darnos por medio de su palabra. Estamos hablando de adoración y la clave de la adoración exitosa es la confianza en Dios. Cuando usted confía en Dios, la adoración va sobre un carril que fluye con naturalidad. Su vida devocional fluye con naturalidad cuando usted confía en Dios. Pero cuando usted no confía en Dios, es una carga pesada. Es como si usted estuviese llevando los vagones del tren sobre sus hombros y no como si usted fuera sobre esos vagones de ese tren dirigiéndolo, siendo dirigido por Dios. Cuando usted tiene confianza en Dios, cuando usted tiene fe en Dios, cuando usted espera en Dios, cuando usted está atento a su voz, su vida no es una carga pesada. Y toda adversidad que se presente, usted la enfrenta con sabiduría, con determinación, siempre, siempre esperando en Dios. Y cuando usted sabe esperar en Dios, de su corazón fluye alabanza, fluye gratitud. Y esa gratitud que fluye de su corazón, producto de esa confianza en Dios, para Dios es un olor fragante, es un perfume. Y usted y yo sabemos que cuando una persona tiene un perfume agradable, es placentero. Y regularmente preguntamos, ¿y cuál es ese perfume? Porque es fragante ese olor. Es dulce, es agradable para nuestro sentido. Pero cuando una persona tiene un perfume que no es agradable, uno trata de rechazarlo porque le da hasta dolor de cabeza a uno, le daña el estómago, le produce una indigestión, tiene muchas reacciones. Un olor tiene reacciones en nosotros, produce reacciones en nosotros. Si es un olor fragante, pues yo me siento agradado. Y hasta le doy una sonrisa sin que esa persona me haya dicho nada y le digo, bienvenido, ¿cómo está? Porque esa persona tiene un olor fragante. Pero cuando esa persona tiene un olor chillón, nos alejamos, oh, ¿cómo tú estás? Y le damos la vuelta. Bien, bien. Y cuando nos abrazan, tratamos de no respirar. Porque es un aroma muy dulce o porque es muy cítrico para nosotros.
Para el gusto de los colores y para los aromas también. Pero para Dios hay un aroma que nunca es rechazado. Para Dios hay un aroma que Él siempre recibe con agrado. Un aroma que produce deleite en Dios. Y esa es la de la alabanza que fluye de nuestros corazones con gratitud. La Biblia nos dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios. ¿En qué sentido? Bueno, que Dios nos amó. Y así como Dios nos enseñó a amar, nosotros tenemos que imitar a Dios en esto. Y debemos amar. Y como yo soy una persona que se constituye en un imitador de Dios a través de la herramienta del amor. Bueno, esto es posible si nosotros andamos en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. O sea que el amor, para que pueda ser práctico entre nosotros, debe haber antes una entrega desinteresada. Así como Cristo se entregó sin esperar recibir nada a cambio, porque nosotros no podemos restituirle nada a Cristo, porque Él en sí mismo es completo, Él solamente lo hizo como un desprendimiento, como una ofrenda de amor a Dios por nosotros y por nuestra condición en la que nos encontrábamos. Y ese acto de amor de Jesús, dice la Biblia que fue olor fragante para Dios. O sea que Cristo agradó a Dios cuando se entregó amorosamente por nosotros. Usted y yo agradamos a Dios cuando nos entregamos amorosamente por los demás. Nuestros hermanos hace un momento nos invitaron a saludarnos y a darnos un abrazo. Ese abrazo y ese saludo debe ser afectuoso, porque cuando usted le da afecto a otra persona, eso es un olor fragante para Dios. A Dios le agrada eso. A Dios le agrada verte crecer en amor, verte cómo tú compartes con otros esas cosas que Él ha enseñado a tu vida. El mensaje de esta mañana tiene como propósito que nosotros nos podamos hacer una pregunta. ¿Y qué pregunta debemos hacernos nosotros en esta mañana? ¿Qué olor tiene tu adoración? Es bueno que tú te preguntes en esta mañana, ¿qué olor tiene mi adoración para ti, Dios? ¿Cómo tú recibes mi adoración? ¿Las rechazas o las recibes? Este mensaje nos dará la clave para que nosotros cuando vayamos a Dios podamos ser bien recibidos en su presencia. Porque hay cosas que Dios rechaza, cosas que vienen del corazón, cosas que quizás nosotros no queremos demostrar, pero que Dios conoce que están en nuestros corazones. Y por más que usted se esfuerce, no podrá ser fragante su ofrenda en la presencia de Dios. Usted puede consultar los mensajes anteriores donde estuvimos hablando de Caín y Abel, que son un ejemplo maravilloso de lo que es una adoración agradable a Dios y de una que no lo es. Pero ya en un sentido práctico, nosotros estaremos enfocándonos en un ejemplo de vida que Dios nos entregó en Hebreos 11:23. Hebreos 11:23 contiene para nosotros un mensaje sumamente importante y de muy intenso y grande valor para nuestra fe, para nuestro crecimiento. Nosotros estaremos aprendiendo de la vida de Moisés en qué consiste la clave de la adoración exitosa. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y temieron el decreto del rey. Hacemos un paréntesis breve para que usted pueda entender. En Egipto, el pueblo de Israel era esclavo durante más de 400 años. Esa esclavitud se produjo porque había un hombre llamado José que gobernó Egipto junto a Faraón en sus días, en los días de Jacob. Pero cuando pasó el tiempo y ese pueblo de Israel se fue haciendo numeroso y llegó un faraón que no conocía a José, este se ensañó contra el pueblo hebreo porque este era numeroso y eran personas fuertes y ellos decidieron esclavizarla para mantenerla controladas. Entonces, una de las medidas que tomó Faraón
el faraón de los días cuando Moisés era un niñito recién nacido, es que iban a eliminar los bebés que nacieran en ese periodo. Iban a matar a los hombres como una manera de debilitar al pueblo que estaba creciendo en número. Los padres de Moisés tuvieron un niñito hermoso, dice la Biblia. Un niñito con propósito. Más que ser hermoso de apariencia, ellos vieron en él un propósito de Dios. ¿Y qué hicieron? Lo cuidaron. Por 3 meses lo mantuvieron oculto. Y dice el verso 24 de Hebreos 11, que por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de este mundo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta que la mirada en el galardón. Para Dios, para Moisés, Dios era un premio, un galardón. El verso 27 nos dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Dios guardó a Moisés siendo un niño. Dios guardó a Moisés siendo un joven apasionado, y Dios guardó a Moisés siendo un hombre adulto, como una manera del Señor demostrarnos que Él está con nosotros en todas las etapas de nuestra vida. Moisés es un ejemplo de vida, un ejemplo de entrega a Dios a pesar de las ofertas que este mundo puede hacernos. Él tenía muchas ofertas en Egipto, pero ninguna de estas ofertas fue de más valor que Dios en su vida. Hay algo que es característico tanto en la vida de Moisés como en todos aquellos hombres y mujeres que fueron usados por Dios de forma maravillosa, y es que estas personas no tenían temor en el corazón. No temían a lo que el hombre pudiera hacerle, no temían a lo que el hombre pudiera decir de ellos, no temían a lo que la sociedad pudiera provocar en ellos, porque era mayor su entrega, su devoción, su respeto a Dios que a cualquier otra cosa. Y eso los hizo personas que honraron a Dios. Eso los hizo un triunfo para la gracia. La vida de Moisés fue un triunfo de la gracia, no fue una desgracia para la gracia. ¿Quién fue una desgracia para la gracia? Y no sabemos cómo terminó. Pero hubo un hombre que acompañó a Pablo durante un tiempo llamado Demas, que Pablo menciona que éste se fue al mundo amando más a este mundo. Este hombre fue una desgracia para la gracia. Estuvo en medio de la gracia y no la disfrutó. Anhelaba más los deleites del mundo que la misma presencia de Dios. Moisés no fue este hombre. Moisés fue un hombre que representó un triunfo de la gracia. Representa una esperanza para nosotros, porque a pesar de que Moisés cometió muchos errores, aún así Dios no detuvo su propósito en su vida. Lo cual nos enseña a nosotros que el propósito de Dios no se detiene porque nosotros cometamos errores o por quienes nosotros seamos. Dios cumple su propósito a pesar de nosotros. Nosotros hacemos ese propósito viable o que Dios lo tenga que operar sin anestesia. Pero Dios, al fin y al cabo, cumple su propósito. Como Dios cumple su propósito, en este día yo debo determinar si quiero que ese propósito fluya o si yo quiero presentar resistencia. Porque si yo presento resistencia, Dios no se va a detener. Pero si yo coopero con Dios, las cosas van a fluir mucho mejor. Dios era lo primero para Moisés, y eso nosotros lo demostramos con nuestras acciones. Si Dios es lo primero en mi vida, yo pongo todo en un segundo lugar y pongo en primer lugar a Dios. Y cuando yo pongo a Dios en primer lugar, eso se muestra, eso se evidencia. Y la gente lo sabe. Y Dios se evidencia en mi vida. Y usted será un triunfo de la gracia. Pero si Dios es lo segundo, usted
no es un olor fragante para Dios. Y todo lo que usted haga a Dios no le agrada. Porque en su vida las prioridades están invertidas. Usted puede ser una persona bien intencionada, pero si Dios no está en su lugar, todo lo otro va a estar en un completo desorden. Y una vida ordenada es una vida que trae triunfo, bendición a la gracia. Y Dios se manifiesta en usted. ¿Qué hace de Moisés un titán de la fe? De nada me sirve decir, oh, Moisés fue un gran hombre de Dios. Pero ¿qué hizo de Moisés un gran hombre de Dios? La clave estuvo en su casa. El primer alimento que recibió Moisés de su padre no fue ni siquiera el calostro de su madre, fue la fe. Lo primero que él vio cuando abrió sus ojos fue un hombre y una mujer de fe, que por encima de todo peligro, aún del propio peligro de sus vidas, ellos decidieron arriesgarse y no cooperar con ese plan diabólico de asesinato. Primero muertos antes que entregar injustamente a nuestro hijo. Incluso un joven que había nacido con la gracia de Dios, porque al verlo, dijeron que era hermoso. En pocas palabras, Dios estaba con él. Desde ese mismo momento. Porque la presencia de Dios era tan grande en la vida de Moisés que sus padres no se atrevieron a hacer nada en contra de él. Moisés fue un titán de la fe porque aprendió de sus padres la clave de la adoración exitosa, la confianza en Dios. Ellos estaban sometidos a un constante peligro, pero prefirieron ser fieles a Dios antes que a cualquier otra persona. Y este nivel de fidelidad logró que el favor de Dios cooperara con ellos. Y durante 3 meses lo mantuvieron. Y cuando ya era un bebecito bien fuerte y que podía sostenerse mucho mejor que recién nacido, pues entonces lo colocaron en una canasta en el río. Y la providencia divina lo llevó a los pies de la hija de Faraón, que lo formó como un hombre de estado y creció con una buena preparación, pero nunca se apartó de su corazón la fe, porque fue el primer alimento que le dieron sus padres. Y cuando creció, dice la Biblia, que prefirió unirse al pueblo de sus orígenes, al pueblo que tenía su fe, antes que gozar de los deleites que le ofrecía Egipto. No ni siquiera el producto de la sociedad, no la ciudadanía, sino el derecho de estado que él tenía, porque fue acogido como hijo del mismo Faraón. Estaba en la casa real y creció reconocido como hijo de la hija de Faraón, heredero de los privilegios de la corona. Y él rechazó eso. Nunca se sintió parte de ese reino, porque sus padres en su corazón colocaron la fe en Dios. Esto nos enseña algo, que cuando los padres tienen una buena relación con Dios y son hombres y mujeres espirituales, los hijos heredan una gran fortuna. Y la gran fortuna de Moisés era su fe. Y no importa lo que el mundo pudiera ofrecerle a ese hombre nunca iba a valorar ninguna riqueza de este mundo mayor que la riqueza de su fe y de su confianza en Dios. Esto nos enseña también que debemos aprender a confiarle a Dios el cuidado de nuestras vidas y de nuestra familia. ¿Quién era Moisés? ¿Por qué decimos que Moisés es un triunfo de la gracia? Moisés era un israelita que el esplendor de este mundo no lo impresionó más que Dios. ¿Qué es lo que te impresiona a ti? ¿Qué es lo que te deslumbra? ¿Qué es lo que te produce deleite? Si es algo de este mundo, tu felicidad siempre
tiene los días contados y tu estabilidad siempre es tan valiente. Porque las cosas de este mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, como lo hizo Moisés y como usted y yo estamos llamados a hacerlo, permanece para siempre. ¿Quién era Moisés? Un hombre que conoció a Dios de tal forma que nada lo impresionó. No importa dónde lo invitaran, no importa lo que le ofrecieran de comida, no importa la habitación donde usted lo acostara, eso nunca lo impresionó, porque ya él estaba impresionado con Dios. Dios estaba con él y Dios estaba cuidando su vida. ¿Por qué? Porque sus padres hicieron un buen trabajo, le dejaron una buena herencia. Y cuando usted le deja a sus hijos la herencia de la fe, a sus hijos nunca les falta nada. No importa que le falte usted, porque a Moisés le faltaron sus padres durante un tiempo. O no necesariamente todo el tiempo estuvo con los suyos, pero quien nunca le faltó fue Dios. ¿Usted sabe qué dice y qué enseña la Biblia? La Biblia enseña algo que usted dice, eso no puede ser cierto. Eso no puede ser cierto. ¿Usted sabe qué enseña la Biblia? Que cuando Moisés fue colocado en una canastica y llegó a los pies de la hija de Faraón tuvo la determinación de formarlo. Pero ella dijo, yo quisiera que él no pierda sus raíces, que él nunca olvide que es un hebreo, que aunque tenga la costumbre egipcia, aunque goce de los privilegios egipcios, yo voy a buscar una persona, una nodriza, alguien que lo acompañe de su pueblo para que le diga, mira, los egipcios te están enseñando esto, pero de donde tú vienes creen esto y se comportan de tal manera, y esta es su fe, y este es su Dios, y esto es lo que comen, y esto es lo que hacen. Supuestamente esta idea fue un acto de justicia de ella, el que tuviera una doble nacionalidad, que él no olvidara su origen, sus raíces, y que ella se sorprendió cómo él no se ahogó, llegó a una canasta, lo vio como un milagro de Dios, aún siendo una mujer que no servía a Dios, porque la obra de Dios impresiona aún a aquellos que ni siquiera le conocen. ¿Y usted sabe a quién fue a buscar esta mujer? A la madre de Moisés, porque ella le dio seguimiento junto al río para ver cuál iba a ser el destino. Y cuando esta mujer egipcia la vio, le dijo, mira, acércate aquí, yo quiero que tú te encargues de todos los días venir a cuidarlo. Su madre estuvo con él todo el tiempo. De forma providencial, Dios guardó a Moisés, porque cuando usted se encarga de honrar a Dios, Dios le cuida. Pero cuando usted es usted mismo y no le hace caso a nadie, entonces lamentablemente pagará las consecuencias de andar sin Dios. Moisés era un hombre de Dios porque el primer alimento que probó fue el de la fe de sus padres. Fue un joven que, a pesar de tener estas buenas cualidades que nosotros hemos mencionado, también tenía sus cualidades negativas. Porque esto es lo que hace la Biblia interesante. La Biblia reconoce las buenas actitudes, el buen comportamiento, las buenas obras de los hijos de Dios, pero también declara aquellas cosas que no están bien. ¿Por qué? Porque la Biblia presenta el estado idóneo del hombre, no ideal. De esta manera, nosotros sabemos que Moisés fue un joven bien intencionado, pero con una pasión descontrolada e inmadura. En una ocasión, él vio que habían unos egipcios que estaban agrediendo a unas personas de su pueblo, y él intervino, y parece que en el forcejeo mató a un egipcio y trató de esconderlo. Él tenía la autoridad para detener esa pelea sin necesidad de actuar con violencia. Lo que pasa es que nos está enseñando que él era un hombre impulsivo. Él era un hombre que actuaba por impulso, que muchas veces no podía controlar sus pasiones. Era un hombre apasionado, y es una buena cualidad de un líder. Y él fue un excelente líder. Pero él tenía que aprender a manejar esa pasión, a controlar esa pasión, a no dejarse conducir por la pasión, sino a actuar con pasión. Y Dios, que es sabio, cuando él huyó porque se descubrió que él había matado a un hombre, él huyó
Y el oficio que Dios le proveyó durante 40 años en el desierto fue el de pastor de ovejas. Porque no hay nada más inofensivo y tranquilo que una oveja. Y él tuvo que aprender a ser pasivo, a tener paciencia, porque las ovejas son animales bien delicados. Son los únicos que son pastoreados, o que tienen la necesidad, mejor dicho, de ser pastoreados, porque cualquier otro mamífero tiene la capacidad de sobrevivir. Las ovejas se enganchan, se rompen patas, se pierden, tienen vista corta, necesitan a alguien que la cuide todo el tiempo, si queremos sacar productividad de ellas. El ganado no usted lo suelta en una gran llanura. Ellos le limpian el pasto y se saben cuidar solos. Las ovejitas no. Entonces Dios lo llevó a pastorear ovejas para que él aprendiera a cuidar con delicadeza. Y dice la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 12, que ese hombre violento pasó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Y cualquiera diría que Moisés desperdició 40 años en el desierto cuidando ovejas. No, Dios lo estaba formando, porque ese hombre violento tenía que ser un hombre con dominio propio, que fuera apasionado cuando tuviera que serlo, pero que supiera controlarse en los momentos críticos, donde no podía ser impulsivo. Trató de escapar de su pasado, no lo podemos negar, pero Dios lo enseñó que del pasado no se huye, sino que con el pasado se aprende a vivir. Él quiso olvidar lo que había hecho, pero Dios le enseñó que no podía seguir corriendo, que ya tenía 40 años huyendo de su pasado y que ya tenía que enfrentarlo. Nosotros no podemos huir del pasado, tenemos que aprender a vivir con él. Y aprender a vivir con el pasado significa poder recibir de Dios la gracia de poder hacer las paces, tener armonía con aquellas cosas que no nos hacen sentir orgullosos. Porque Dios se encarga de llenar con su gracia aquellos espacios huecos que nos impiden tener paz en el corazón. Espacios que nosotros tratamos de llenarlo con muchas cosas de este mundo, pero que nada lo puede llenar. Solamente el Dios de gracia, cuando viene a nuestros corazones y nos inunda con su amor, nosotros podemos tener la paz que tanto necesitamos. No huya de su pasado, porque Moisés lo intentó y no pudo hacerlo. Y llegó un momento en el cual Dios le dijo, vuelve a Egipto. No, pero es que allí me andan persiguiendo. Vuelve a Egipto. Que cuando un hombre de Dios va a Egipto conmigo, yo lo guardo y mi poder estará contigo. Y Moisés le dijo, si tú estás conmigo, yo voy. No hay problema. Si tú estás conmigo, yo voy. Dios le dio propósito a su vida. Cuando Dios lo envió, le dijo, tú naciste con un propósito. Yo no te preservé en una canasta, yo no te hice crecer en un palacio y no te di esta formación porque sí, sino porque tú tienes un propósito. Y él lo creyó y cooperó. Y dijo, si tu voluntad es que yo guíe a tu pueblo, yo iré a guiar a tu pueblo. Y fue sincero, le dijo, Señor, yo no soy bueno en la oratoria. ¿Qué puedo hacer entonces? Tu hermano Aarón te acompañará. Él fluye bien. Él es un líder en medio del pueblo. Señor, ¿y si me quieren hacer daño? Mi poder estará contigo. No temas. Y entonces fue. Pero fue sincero, él reconoció sus debilidades como un acto de humildad. Porque humildad significa reconocer mis limitaciones para que Dios llene los espacios que en mi vida necesitan ser llenados. Usted no tiene que obligar a la gente a padecer sus limitaciones. Usted tiene que enseñarle a la gente que Dios es quien opera en sus limitaciones. Ah, no, tolérenme así que yo soy mal hablado. Ah, entonces yo tengo que sufrir toda la vida tu mala actitud conmigo. No, Dios lo que quiere es que tú dejes de hablarle mal a la gente para Él ocupar ese espacio y que la gente vea que tú eres una persona distinta.
Ah, no, es que yo soy así agresivo. Si yo doy una pela, yo rompo un pie. No, pues eso no es así. Ah, es que los fulanos de tal somos así, bien perfecto. A los fulanos de tal, entonces yo los envío al desierto. Ay, pero ¿y por qué que Dios no me quita el guante de encima? No, porque tú eres muy violento. Entonces te vamos a desacelerar. Y cuando ya tú estás tranquilito, pues entonces Dios te comienza a guiar a otro lugar. Ese hombre impulsivo aprendió a ser un hombre disciplinado. Pero ese hombre que aprendió a ser disciplinado en una etapa de su vida, específicamente al final de su ministerio, padeció de la autoconfianza. Disfrutó del poder de Dios, de la gracia de Dios, del favor de Dios. Al ver que sus decisiones el pueblo decía, wow, amén. Llegó a autoconfiarse. Y un día cuando Dios le dijo, ordénale a la roca que brote agua para que el pueblo se alimente, él no le ordenó a la roca, le dio 2 veces. ¡Tan, tan! El pueblo lo estaba presionando. La autoconfianza lo llevó a creer que era justo en todas sus acciones y que incluso tenía el derecho de airarse. Y Dios dijo, un momento, me huele a tiranía. Momento, eso no fue lo que yo te enseñé. Ah, no, eso no vuelve a pasar. No, yo sé que no vuelve a pasar, pues tú te vas. ¿Cómo? ¿Y quién va a llevar a Israel a la tierra prometida? Oh, Moisés. Y Dios comenzó a pasearle. Oh, entonces tú eres que ha traído a Israel por todo este desierto. Me parece muy bien, autoconfianza. Oh, muy bien, o sea que tú encendiste la nube de noche, la calefacción, pusiste la nube en el día para que la temperatura fuera adecuada, tú proveíste agua de una roca, hacías caer maná del cielo, ¿verdad? Ese eras tú, Moisés. Entonces, así como yo te usé a ti, yo voy a usar a Josué. A Josué. Pero Josué es un muchacho. Y cuando yo te llamé a ti, ¿qué eras tú? ¿Un tartamudo, Moisés? ¿Sin carácter? ¿Impulsivo? ¿Un desastre emocional? ¿Y qué hice de ti? Un gran profeta. Un hombre que guió a más de 2 millones de personas por un desierto durante 40 años. Así que prepárate que te vas. Pero la gracia de Dios es tan grande que lo preparó aún para su partida. Dios ni siquiera le arrebató la vida. Dios no le estaba pidiendo permiso. Dios estaba demostrando un acto de gracia con su Hijo. Porque Dios es bueno. Ni siquiera eso hace Dios con aquellos que son fieles a Él. Le dijo, prepárate que te vas. Por eso cuando un hombre de Dios sabe que Dios lo va a llamar a su presencia, Dios lo va a llamar a su presencia, este lo sabe. Y Dios prepara su corazón. Dios lo llamó a su presencia y este fue el mayor privilegio que tuvo Moisés en toda su vida. El mayor privilegio que puede tener una persona no es ser parte de un gran ministerio, no es cumplir todas sus metas, no es que sus hijos lo valoren bien, es que cuando termine su vida Dios lo llame a su presencia. Y no que termine su vida y Dios lo deje ser arrastrado al lugar de tormento. El triunfo de la gracia se evidencia al final de la vida de Moisés, porque lo importante de un hombre no es cómo empieza, sino cómo termina. Yo quiero que nosotros vayamos concluyendo este mensaje y nos hagamos una pregunta todos nosotros. Nos preguntemos y respondamos en el corazón lo siguiente. ¿Por qué Dios sacó a Israel de Egipto para que éste le pudiera adorar? ¿Por qué Dios no le enseñó a adorar en Egipto? ¿Por qué Dios no le dio todo lo que le dio en Egipto? Incluso, ¿por qué Dios
no permitió que ellos conquistaran Egipto. Si era una tierra que ya estaba preparada y tenía todas las condiciones, y era un pueblo que tenía miedo del pueblo hebreo, porque por eso lo estaba esclavizando. Y a través de la manipulación logró esclavizarlo. Ellos no despertaron, ellos estaban en un letargo. ¿Por qué Dios los sacó de Egipto? Egipto, en la palabra de Dios, representa al mundo. ¿Por qué Egipto representa al mundo? No necesariamente tenemos que ver a Egipto como nación o como espacio territorial, como algo negativo, espacio donde no debemos visitar gente maligna, no. En este contexto en el cual estamos hablando de la historia bíblica, ¿por qué Egipto representa al mundo para el pueblo de Dios? Sencillo, porque eran esclavos. Los hebreos eran esclavos, igual que el mundo quiere esclavizarnos a nosotros a través de nuestros deleites y de nuestras pasiones desordenadas. La razón por la cual Egipto representa al mundo es porque no era gobernado por Dios, sino por un hombre despiadado, sin corazón, y que no conocía los propósitos de Dios. La razón por la cual Egipto representa al mundo es porque no tenían lo que necesitaban, sino lo que querían. Igual como en el mundo nos ofrecen lo que queremos, no lo que necesitamos. Egipto representa al mundo porque adoraban a otros dioses y no adoraban al único Dios verdadero. El mundo y sus distracciones impiden que nosotros nos podamos enfocar en Dios. Y la razón por la cual Dios sacó a Israel de Egipto es porque Egipto nunca iba a permitir que ellos se concentraran en Dios. ¿Por qué Dios quiere a nosotros sacarnos del mundo? No, Dios nunca nos ha querido sacar del mundo. Dios lo que siempre ha querido es sacar el mundo de nosotros. Porque algunos israelitas, salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones. Así hay mucha gente en la iglesia que por más que se adora, por más que Dios habla, por más que se sirven, nunca entienden, ni aportan, ni reciben, ni se gozan. Siempre están en un letargo. ¿Por qué? Porque están añorando el mundo. Las fiestas del mundo eran mejores que estas. Los oradores del mundo son mejores que estos. Las canciones del mundo también. Y cantan una adoración y es como si no estuviesen diciendo nada. Y le ponen una de esas canciones del mundo y hasta se aflojan la camisa y comienzan a sudar. Ay, búscame algo líquido, dicen. De una vez se elevan las pasiones porque el mundo está dentro de ellos. Pero cuando el mundo ha salido de nosotros, estamos en el mundo y disfrutamos todo lo que se pueda disfrutar. Pero nada de esto nos roba la atención. Nada de esto nos apasiona más que Dios. Así que, ¿debemos salir de Egipto? No, Egipto debe salir de nosotros, el mundo debe salir de nosotros, las pasiones de este mundo deben salir de nosotros. Y estas cosas salen de nosotros cuando en nosotros hay una fe verdadera. ¿Y cuál es la fe verdadera? La fe que confía en Dios. Hay muchas personas que tienen una fe humana. ¿Cuál es la fe humana? La fe humana es la que nosotros cuando vamos al médico, el médico nos dice, te vas a sanar si te tomas esta pastilla. Y nosotros confiamos y vamos y compramos ese medicamento y mejoramos o no mejoramos, pero tenemos fe en que lo que ese médico está diciendo es cierto. Tenemos fe cuando nos sentamos en la universidad y nos están dando la clase y en esa clase nos dicen que tal fórmula es la adecuada y eso es fe natural. Y muchos están en la iglesia creyendo que confían en Dios, pero simplemente tienen una fe natural, una fe teórica, una fe aprendida, una fe basada en el conocimiento y no en la experiencia con Dios. Por eso te predican la Biblia, por eso te cantan, por eso te llaman y te hablan y tú dices, wow, qué lindo habla, pero viene una prueba y se lo lleva de encuentro. Viene una oferta y se lo lleva de encuentro. Egipto vivo dentro de ellos. Pasiones desordenadas. No hay muros de contención que puedan evitar que esta persona se desmorone. ¿Por qué? Porque tienen una fe
aprendida, basada en obras, no una fe salvadora. Hay otras personas que tienen una fe emotiva, que usted le da una palabra y wow, eso es increíble. Salen a la calle y eso se olvida, porque fue una fe como la Alka-Seltzer, efervescente. Van a un concierto y son, a partir de hoy soy cristiano. ¡Wow, qué gozo! O vienen de un retiro y vienen, no se conforman con, el retiro fue de santidad y no se conforman con decirlo, se lo pegan en la frente. Un sticker en la frente. Compran los 3 t-shirts de los 3 días, blanco, negro y rojo. Y vienen encendidos en santidad. Pasa la semana, se fue la santidad. Una fe emotiva. Hay otros que tienen una fe infructuosa, que yo no sé a qué dioses que escuchan y qué fue lo que le dijeron, porque cuando hablan y actúan uno dice, pero Dios mío, será el diablo que le sirven y no a Dios. Una fe carnal, una fe que no aprovecha, una fe que no viene de Dios, una confianza, yo no sé, en lo esotérico, en lo místico. Solamente hacen daño, solamente destruyen. Y al final de toda su destrucción dicen en el nombre de Jesús, amén. Y a un predicador de hace unos siglos atrás se quejaba de estos hermanos y decía, Señor, ¿para hasta cuándo permitirás a aquellos de doble ánimo entre nosotros? ¿Por qué no permites un juicio sobre sus vidas que los extermine? Y él mismo reflexionaba, es que ellos me acercan más a ti. Me impulsan a orar, porque cuando uno hace, ¿verdad? Un pique santo con uno de estos hermanos que te provocan el viejo hombre. O me pasa a mí nada más. No sé si a ustedes les pasará. Cuando nos provocan el viejo hombre, pues comenzamos a cantar más de ti, Señor. Para que no brille este odio, este dolor, este rencor en mi corazón. Yo no lo odio, pero deseo que tú le mandes juicio. Mire, todos nosotros tenemos una naturaleza antigua que siempre quiere salir de nosotros. Los hijos de Dios no tenemos rencor, ni oramos. Pero hay situaciones en la vida que nos golpean con fuerza. Y si usted tiene una fe infructuosa, emotiva o natural, usted es una persona que no va a poder sostener los embates del mundo. En cambio, si usted es una persona que tiene una fe salvadora, entiéndase, la fe que viene de Dios, como el apóstol Pablo supo decir en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, no por medio de las obras, para que nadie se gloríe. Y esto no es de nosotros, sino don de Dios. ¿El qué? La fe. La fe es el don de Dios. La fe es un don de Dios. Y nosotros debemos entender que para que esa fe crezca, debemos leer la palabra, no ojearla, leerla. Debemos tener una buena relación con Dios. Debemos someter nuestra vida a la disciplina de Dios, servir a Dios. Permitir que Dios nos acompañe en nuestras dificultades, para que así nosotros podamos vencer la vieja naturaleza y la oposición espiritual y física que nosotros experimentamos en este mundo. Es fácil ser seducido por el mundo. El mundo nos ofrece riqueza, popularidad, aceptación social, resaltación de logros. Pero estas son cosas que no necesariamente nos acercan a Dios. Yo recibo todo lo que pueda venir a mi vida, siempre y cuando eso no impida mi ascenso, mi crecimiento espiritual. Por eso, las cosas que yo recibo en mi vida debo de estar consciente si vienen de Dios. Concluimos con lo siguiente. Concluimos con la dinámica de la adoración exitosa que nos enseña Moisés, que nos enseña a Dios a través de la vida de Moisés en Hebreos 11, del 23 al 29. Número 1, este pasaje nos enseña que debemos aprender a temer a Dios antes que a los hombres. Número 2, este pasaje nos enseña que debemos renunciar al mundo para poder ganar a Dios.
Número 3, nos enseña que debemos escoger el camino correcto, aunque este sea estrecho y difícil de caminar. Número 4, nos enseña que debemos encontrar en Dios nuestro deleite y no en las cosas de este mundo. También nos enseña que debemos mantener nuestra mirada puesta en Dios antes que en las cosas pasajeras de este mundo. Nos enseña que debemos cumplir la voluntad de Dios y no nuestras agendas personales. Y por último nos enseña que debemos ser parte del milagro y no esperar que un milagro se produzca en nuestra vida. Moisés no esperó que Dios hiciera un milagro, él fue parte del milagro que Dios estaba logrando y obrando en su vida. Y eso fue lo que lo hizo un hombre distinto y diferente. Si usted es una persona que espera un milagro, que cumple su propia agenda, que se mantiene mirando a todo menos a Dios, que se encuentra lejos de Dios su deleite. Si usted es una persona que no está en el camino correcto, sino que tomó la vía ancha, que era más fácil. Si usted fue y es una persona que no ha renunciado a ganar lo que este mundo ofrece, y si usted es una persona que le teme a los hombres más que a Dios, usted es una persona con una vida que nunca podrá ser portadora de una adoración exitosa. Porque un olor fragante para Dios fluye de aquella vida que confía en Dios más que en las cosas de este mundo. Si tú confías hoy en tu trabajo, en tus relaciones, en tu conocimiento, en lo que tienes, en lo que dicen de ti, antes que confiar en Dios, en cualquier momento, cualquier prueba, cualquier situación, cualquier adversidad te llevará de encuentro. En este día debemos tomar una decisión. Si queremos ser como Demas, que amamos a este mundo más que a Dios, o si queremos ser como Moisés, que amó a Dios más que este mundo. Aquella persona que ama al mundo es una persona que cuando llega la hora de decidir, decide por el mundo y sus cosas y no por Dios. Es una persona que Dios está en sus tiempos libres. Es una persona que Dios ocupa el segundo lugar. Por más que se esfuerce y ore, Dios no recibe estas oraciones. Porque Dios no puede corroborar lo que está mal. En cambio, aquella persona que es como el árbol junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, es aquella vida que ha decidido asumir el riesgo de poner todo a un lado. Y Dios es lo primero en su agenda. Y cuando Dios es lo primero en tu agenda, se nota. La iglesia lo nota, el mundo lo nota, tu familia lo nota y todo el mundo sabe que Dios está contigo. Si como Moisés estás en dicha envergadura, en dicha situación, y tienes delante de ti dos caminos, ¿cuál vas a tomar? Hay dos caminos. O tomo el camino de Dios, o tomo el camino del mundo. ¿Agrado a Dios o agrado a los hombres? El Evangelio nos coloca en una situación difícil. Y es provocar el agrado de Dios o su desagrado. En Dios no hay puntos intermedios. Mateo 12 nos dice que el Señor le dijo a sus discípulos: el que no es conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama.
El mundo quiere que nosotros aprendamos a tener cisternas para almacenar. Y siempre está el temor de tener más por lo que pueda pasar. Dios nos enseña a vivir junto a corrientes de agua. Cuando usted abre la puerta del mundo, sale un hedor terrible, porque ahí lo que hay es cosas guardadas. La razón por la cual el cristiano es una persona con un corazón saludable es porque su vida es como un río, que las cosas pasan. Y Dios quiere que nosotros disfrutemos el río de vida que puede cruzar frente a nosotros, antes que alimentarnos por canalitos de riego que nos dan alegría solamente cuando alguien saca de esa agua estancada y nos echa un poquito. Si usted se conforma con esos chorritos de agua, Dios lo ayude. Pero si usted es una persona que tiene una necesidad mayor, como sabemos que es su necesidad, pídale a Dios que le permita a usted llegar a ese río de vida. No tenga más agua posada. De los ríos es difícil que nazcan de esas epidemias que nosotros vemos en nuestros días. Esos mosquitos que están afectando nuestra sociedad vienen de aguas posadas, porque de esa agua posada lo único que salen son cosas malas, cosas acumuladas, orgullo, autoconfianza. Pero cuando yo confío en un río, yo tengo la esperanza de que sea Dios el que haga correr su gracia delante de mí, porque si no, si ese río se seca, yo perezco. Yo no atesoro cosas, yo confío en que Dios provee lo que es necesario. Así que yo te invito a que te pongas en pie en esta mañana, te pongas sobre tus pies y puedas adorar a Dios como nunca antes, que le puedas entregar tu corazón al Señor a través de esta alabanza y que le pidas a Él que lo que Él te haya hablado al corazón en esta mañana a través de este mensaje pueda traducirse en una vida de alabanza a Él, de gratitud a Él. Padre, te damos gracias y levantamos nuestro corazón en este día, Señor, porque sabemos que tú eres fiel y que tú eres justo y que nada mejor hay en este mundo, nada mejor que tú hay en este mundo. Sostén nuestra vida, guía nuestra vida, permítenos aprovechar cada tiempo que tú nos das, tiempos de refrigerio como este, donde podemos ser alimentados por tu palabra. Conforta nuestros corazones y permítenos ser llenos de ti en este día. En el nombre de Jesús. Amén.